Decía un político dominicano que las sillas del poder deberían de tener un resorte para cuando llegue el término le bote para arriba y lo tire contra el techo a todo el que pretenda quedarse en el poder. Los ministros en Cuba no tienen ninguna potestad, no tienen ninguna autonomía para decidir en el país. La decisión está en el Partido Comunista. Y ahí está el problema de Cuba. Mientras las decisiones están basadas en las decisiones de un partido ideológica, no va a haber comida en Cuba. ¿Cuántos ministros quitó Raúl Castro? Pero Raúl Castro es fan a eso. Yo me recuerdo cuando Raúl Castro en el 89, con la causa Unido, Raúl Castro militariza, y lo tengo que volver a repetir, Raúl Castro militariza el Consejo de Ministros. Y fue efectivo Zenén Casas Regueiro al frente del Ministerio de Transporte. Siguieron los mismos problemas con Zenén Casas Regueiro. ¿Quiénes fueron los ministros de Transporte en Cuba? Que yo tenga uso, mi memoria se acuerde. Yo empecé y conocí a Guillermo García, el comandante Guillermo García, que tenía un burdel en el último piso del ministerio, ahí en Boyero, en el Ministerio del Transporte. Y el transporte en Cuba siempre fue un desastre. ¿Quién dirigía el transporte en Ciudad de La Habana? ¿Quién dirigía el transporte en Ciudad de La Habana? ¿La Dirección Provincial del Poder Popular? No, teóricamente sí, pero en la práctica, ¿quién era? Fidel Castro, el Consejo de Ministros. Quitó a Guillermo García y vino Diócles Torrealba. Lo puso vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro del Transporte. ¿Resolvió el problema Diócles Torrealba? No. Raúl Castro mete a Zenén Casas Regueiro. ¿Resolvió el problema Zenén Casas Regueiro? No. Después meten a este que era primer secretario de Holguín, que lo tenían como cantera para la sucesión en el país. No recuerdo ahora su nombre. Un tipo que lo tenían en la mira para hacer el Canel. Lo metieron en el Ministerio del Transporte y fue un desastre aquello. Donde quiera que lo pongan, el Ministerio de la Industria Básica, desde Marcos Portal. No tenemos papel en Cuba. ¿Cómo vamos a tener papel si ustedes liquidaron en el gobierno de Marcos Portal, de ministro de la Industria Básica, en el país? Marcos Portal, por decisión de Fidel Castro, quitó la papelera cubana de Puentes Grandes, una de las papeleras más grandes y más modernas en aquel tiempo en América Latina. Quitó una papelera, le quitó la papelera moderna y que la convirtió en almacenes de medicamentos. Por eso que en Cuba no hay papel ni para limpiarse el trasero. Porque todas las decisiones que ha hecho la dictadura cubana, todas las decisiones que ha hecho la cúpula gobernante ha sido para afectar al pueblo. Ninguna decisión en los últimos 64 años, decisiones de la cúpula gobernante que ha hecho, nunca ha sido para beneficiar a su pueblo. Siempre ha sido para traerle más carencias y más problemas al pueblo cubano. No hay decisión que tome la cúpula que sea del beneficio del pueblo cubano. Y cualquier decisión que tome beneficia a quien, al cubano que está en el exterior, como lo del pasaporte. No está basada decisiones de la dictadura, de la nomenclatura, basada para resolver un mejor bienestar para el pueblo cubano. Ahora Díaz-Canel se pasa recorriendo las provincias para ver el resultado económico de las provincias. ¿Verdad, Díaz-Canel? ¿Qué hace el Partido Comunista metido en el campo? Salgan del campo, saquen a todos los burócratas del campo, Díaz-Canel. Hay que tener valor, Díaz-Canel, para sacar un país hacia adelante, Canel, para matarle el hambre a un país, Canel, hay que tener mucho valor y usted carece de ese valor, Canel. Se lo dice Carlos Calvo con el mayor respeto, de verdad que sí, o con el menor respeto que usted se merece. Porque para paliar un hambre y tomar decisiones para que el pueblo tenga crecimiento económico, que el pueblo tenga prosperidad en ese régimen, tiene que haber alguien con mucho valor y meter un manotazo y decir: Raúl, usted se sienta, fulano y fulano, siéntense. No pueden estar basadas las decisiones, las reuniones del partido. ¿Por qué gastar? ¿Por qué esas reuniones que has hecho en varias provincias en el partido, sentados en los partidos, gastando aire acondicionado, comida, combustible? Ponga a todo el mundo a trabajar, cierre los partidos, deje un solo en el partido y ponga a toda esa gente a trabajar en la agricultura o póngalo a producir y entregue las tierras y que se haga rico el campesino cubano. Entregue las tierras, sí, latifundistas, porque existen latifundistas en Cuba, porque con latifundistas en Cuba el cubano comía. Había vianda en los mercados, había productos en los mercados con latifundistas. Entonces tenemos que crear latifundistas, porque ustedes como latifundistas por 64 años no le han dado al pueblo la satisfacción de comerse un plato de comida tranquilo, sin cola, sin problemas, sin estrés. Han condenado a todo un pueblo a las colas, un pueblo en el calor, la gente sudando, con hambre, con sed. Vengo yo y me cuelo y saco una negrita a otro tipo, un cuchillo, y viene y le corta la cabeza a otro. ¿Por qué? Porque es una sociedad hambrienta.
Porque el problema de Cuba con el trabajo de ingeniería social ha sido que hemos estado expuestos a una hambruna permanente y nos han controlado los alimentos. Yo nunca he escuchado a un dirigente cubano decir el próximo año vamos a crecer el 3% y no va a hacer cola más ningún cubano. Eso no existe. ¿Saben por qué no existe? ¿Saben por qué no existe? Porque el modelo que ustedes representan, el modelo que ustedes han implantado en Cuba, jamás en la vida le va a traer satisfacción al pueblo cubano. Jamás en la vida el pueblo va a dejar de hacer cola, ni en las tiendas de divisa. En las tiendas de divisa el pueblo cubano hace cola. ¿Qué se puede esperar para una economía así? No, no existe la prosperidad, no va a existir, no existe el bienestar para el pueblo cubano. Y ahora por ahorita no lo van a quitar, no importa las maromas, las reuniones, que Salvador Valdés en el campo con sus botas sucias y después se las limpia y se pone otra. No importa los recorridos de ustedes sudados delante de la gente. No importa, Canel, no van a resolver el problema. Porque no importa que tú recorras, que el otro recorra, que el otro gordo recorra, que el otro recorra el país. No es recorrerlo, no es reunirse con el pueblo para la foto del periódico Gramma. No es unirse para la foto del periódico Gramma. Es saber escuchar al pueblo cubano. Saber escuchar al pueblo cubano. Ustedes se creen la revolución, ustedes se creen el pueblo de Cuba, ustedes se creen Cuba. Y desde su manera de pensar, desde su manera simplemente de vivir, ustedes no pueden estar del lado del pueblo cubano porque ustedes no viven como vive el pueblo cubano. Ahí mismo el primer ministro Marrero tenía que haber sacado a este general corrupto llamado Rodríguez Plana, que se robó todas las plantas de Tropiflora para su casa del Hotel Cahama, desvió un camión lleno de reclutas para su casa en Nuevo Vedado para plantar árboles o plantas exóticas de Tropiflora que le costaba al país. Pero ¿qué pasa? Que la gerente de Tropiflora era la amante del general Leopoldo Cintafría, porque todos estaban envueltos en la corrupción. No, Canel, para que el pueblo cubano tenga mejoras, el pueblo cubano coma, nuestros familiares, nuestros amigos coman. ¿Sabes qué tienes que hacer, Canel? Tienes que tener mucho valor. El primer valor es abrir la economía cubana. Abre la economía cubana, déjense de muela con el pueblo. Ya no hay más reuniones del partido. No estén gastando la energía que no tienen el pueblo cubano diariamente, y si la tienen en sus oficinas o en sus teatros para hacer sus babosas reuniones. No se puede ser ciego ante la realidad, cubano. Tú puedes ser muy revolucionario, tú puedes ser muy militante del partido dentro de Cuba, tú puedes ser muy militante de la juventud comunista dentro de Cuba, pero hay una realidad. La realidad la vives tú en tu barrio todos los días. La realidad la vives tú en tu barrio cuando te montas en una guagua, sales, cuando hay apagón, cuando no tienes para planchar, cuando no tienes un vaso de leche para irte para la universidad, un vaso de leche para irte a trabajar, un plato de comida para darle a tus hijos. ¿Qué hay que estar inventando? No. La realidad es esa. No es la realidad del noticiero, no es la realidad de los voceros del Partido Comunista. No puede creer Canel lo que dice cuando él llega a su casa, ahí en el reparto Cubanacán. Él llega a su casa y tiene la empleada doméstica que le sirve la comida y se baña en la piscina y tiene un equipo de personas que lo atiende. Jamás en la vida Canel va a pensar en el pueblo cubano, porque él se olvidó de dónde vino. Hace muchos años él vive en una opulencia comunista. Y él vive ahora ¿dónde? En el reparto de los millonarios que se fueron de Cuba, por lo cual luchó la revolución cubana para expulsarlos a todos. Y ellos se adueñaron de los repartos de los ricos, de los millonarios. ¿Y qué viven? Viven peor que eso, porque nunca han dado atención a sus pueblos, porque si somos sus trabajadores, sus empleados, era para que tuvieran una vida diferente. Nadie vive, solamente viven ellos, su familia, su cúpula. ¿Me entienden ustedes, amigos míos? Eso conmigo no hay muela, Canel.